huracán, tornado, dana, niño, niña, sequías, ola de frío, ola de calor, entre otros muchos términos. Seguramente os suenen prácticamente todos ellos, puesto que en nuestros respectivos países los acabamos sufriendo en alguna ocasión a lo largo del año o a lo largo de unos ciertos años. Bienvenidos a Mister de Tarot, soy Dani y en este vídeo vamos a analizar si el ecologismo woke está en concordancia con este cambio climático que en teoría se nos viene encima. Sin más dilación, y como siempre recordando que os suscribáis, que le deis like, que comentéis y que le compartáis, sin más dilación, comenzamos. Bien, por lo que yo tengo entendido de teoría woke sobre el tema ecologismo, es prácticamente dejar, si un árbol ha sido derrumbado a través de un rayo en un momento dado y cae a un río, dejar ese árbol que se mantenga en ese río independientemente de lo que pueda llegar para el día de mañana a pasar. Si viene una riada y ese tronco que puede tener unas dimensiones o no, actúa como un ariete contra la base de un puente, no pasa nada, lo dejamos ahí en vez de coger y poder retirarlo. Pasaría lo mismo pues con algún árbol que esté ya muerto porque algún microorganismo le ha destrozado, y en vez de coger y poderlo retirar de nuestros montes o de nuestros campos, se mantiene ahí con el propio riesgo de poder tener el día de mañana un incendio. Vamos a analizar en este vídeo diferentes preguntas que nos podemos llevar a cabo al respecto. La primera, que la vais a ver actualmente en pantalla, es si el hombre es 100% causante de estos problemas meteorológicos, o que tiene prácticamente toda la culpa el hombre de esto que está sucediendo. Bien, obviamente al decir hombre nos basamos en el ser humano, tanto hombre como mujer, para que los vamos a engañar, amigos y amigas del canal. En este caso voy a sacar 8 cartas, las 8 primeras cartas, la primera en un corte, para que nos indique si es un sí o un no al respecto. Por lo que ya estoy viendo en las primeras lecturas tiene algo de culpa y en parte no tiene culpa. O sea, estos fenómenos meteorológicos se llevan a cabo desde el inicio, desde que el hombre empezó a habitar, desde que los primeros homínidos, o en este caso los primeros hombres primitivos, empezarían a habitar la tierra. Desde, como dirían en mi tierra, desde que el hombre de Atapuerca estaba en Atapuerca, para que nos vamos a engañar. Por lo que vemos por el péndulo, en parte sí que tiene ciertos problemas, si vienen derivadas por ciertos problemas por el hombre, derivadas a lo mejor por políticas de emisión de gases, pero que también existían y se ven sobre todo por ese 4 de oros que tenemos aquí, también existían desde los tiempos de María Castaña, es decir, desde hace siglos y siglos y siglos, cuando las únicas fuentes de contaminación que teníamos, los gases que emitían animales rumiantes o el propio ser humano, los propios gases, las propias, como se suele decir, flatulencias, dicho en modo fino, ¿vale? Pero ya existían, sequías, ya existían etapas de riadas, ya existían etapas donde había más abundancia de cosechas y donde había menos abundancia de cosechas, donde caía más pedrisco o donde caía menos pedrisco, donde había más lluvias y donde había menos lluvias. Pero claro, en ese momento había más verde, y lo que estamos viendo en las cartas, o sea, tanto por el 4 de oros como por el caballo de oros, en ese momento no existían teorías de ecologismo. El ecologismo era el agricultor que con su arado y tirado por bueyes araba directamente el campo y sembraba lo que es su cereal o las patatas. Sobre todo, pero no viene por lo que estamos viendo, continuación de la tirada, ese 7 de espadas y ese 10 de espadas, no viene toda la bronca por el propio ser humano. Obviamente, después de la revolución industrial, donde ya se empezaron a ver, donde ya hubo gases de más acción de gases en efecto invernadero, el hombre sí que puede tener cierta culpa, pero hasta entonces el ser humano, y lo vemos claramente con el sol, y sobre todo y también con la sota de copas, y sobre todo con el sol, que tenemos aquí la carta del sol, estaba en concordancia, en total armonía con la propia naturaleza, es decir, aprovechaba los recursos que la propia naturaleza le ofrecía. Se aprovechaba el limpiar los cauces de los ríos porque necesitaba ese río pues para tener su propio regadío, aprovechaba el limpiar de ramas y de
de árboles muertos el monte, porque lo necesitaba para calentar, para poder comer a la hora de... Con lo cual tenía esa armonía que actualmente, por las teorías woke y por lo que yo entiendo de teorías woke, no existen. O sea, si nos podemos a pasear cualquier monte, por cualquier cauce del río de nuestras respectivas zonas, de nuestras respectivas comarcas, vamos a ver troncos que iban ahí desde los tiempos de Maricastaña, diciéndolo finamente, desde que nacieron incluso algunos de vosotros. Y cauces de los ríos donde no nos hemos molestado en limpiarlo lo más mínimo, incluso con especies invasoras, como ha debido suceder en este caso en la zona de Valencia por las famosas cañas. No es, por lo que estoy viendo en la lectura, no es por culpa 100% del hombre, simplemente si tiene algo de culpa el hombre al respecto es que no está llevando a cabo una simbiosis con la naturaleza y poder aprovechar los recursos que esa naturaleza le esté brindando y entendiendo cómo es esa naturaleza a la hora de llevar a cabo unas obras en unas zonas en concreto para evitar las riadas, como ha podido suceder en este caso de Valencia, en la zona de Valencia, que se podrían haber evitado con unas presas en algunos puntos en concreto. Bueno, mientras voy recogiendo las cartas, la siguiente pregunta que llevaremos a cabo es: ¿ecologistas de salón, hacer caso a ecologistas de salón o ecologistas del propio terreno? Definamos, o en este caso defino ecologista de salón a la típico tuitero, típico blogger, típico youtuber, para entendernos, que desde su propia casa te da consejos sin saber distinguir prácticamente un chopo de una haya, para entendernos. Y la propia persona ecologista, en este caso, del lugar o lugareño, al que conoce claramente lo que tiene en su entorno, lo ha andado, lo ha mamado, lo sabe de sobra lo que sucede en su entorno, ve claramente cómo está su monte, cómo está su río, donde él se ha criado toda la puñetera vida, y que controla muy bien por dónde tiene que circular el agua y por dónde debería de circular, en este caso hablando de ríos, o en este caso cómo tendría que estar de limpio el monte o dónde se pueden llevar a cabo ciertos problemas a la hora del monte. Perdóname si me enfoco claramente a estos temas, sobre todo viniendo de la Dana, porque luego los temas de los grandes catástrofes medioambientales, como pueden ser huracanes, tifones, tornados o demás, son harina de otro costal. Vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre si hacer caso al ecologista de salón o al ecologista, como digo yo, al lugareño, al parroquiano, al que controla, obviamente al agricultor, al ganadero, que sabe cómo está esa zona en concreto, la cual trabaja y la cual siempre cuidan con mimo y con cariño, porque es su pan de cada día. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Ya de salida, cuando nos viene el rey de copas en corte, yo buscaría una persona completamente sabia y segura de sí mismo. Ya con, obviamente, ya después de lo que es la rueda de fortuna, as de bastos, rey de espadas, loco, 3 de espadas y 5 de copas. Lo voy a poner aquí para que quede un poquitín más centradita las cartas. Finalizando lo que es la reina de copas. Decía la reina de copas, y es la reina, en este caso, de bastos, la última carta que me ha salido aquí al final. Ya de salida yo llevaría a cabo haría más caso al ecologista, al lugareño, al parroquiano, al que controla lo que sucede en su entorno, más que aquel que está tuiteando desde un octavo o un 10º piso en una gran ciudad, el cual prácticamente no sabe ni qué tipos de hierba están en el jardín más cercano donde hace sus cositas su respectivo perrito o perrita, para entendernos. Llevando a cabo, conociendo sobre todo el terreno, se controla mejor donde hay que meter más mano o que hay que hacer más incisión. Como acabo de decir, la típica persona que está en Twitter desde su casa no va a saber lo que puede suceder en los montes de Navarra o en la sierra de Guadarrama, para entendernos. Hablando de aquella España, es un mero símil. Sin embargo, el propio agricultor, el propio ganadero de la sierra de Guadarrama o de los montes de Navarra, por poner un ejemplo, siempre va a tener más controlado lo que es lo que sucede en su entorno y en ese monte, y sabría de por aquí puede dar este problema y esto habría que retirarlo o moverlo y aprovecharlo de otra manera. Esa falta de limpieza que se tendría que llevar a cabo a lo largo de diferentes etapas del año,
sobre todo el tema del verano, pues para limpieza de los ríos de cara al otoño, para evitarnos estas danas y estos desbordamientos. O en la etapa de otoño-invierno, lo que es el tema de los montes y demás, para evitarnos incendios en la parte más de primavera-verano, es lo que provocaría que tendríamos menos pérdidas humanas, menos pérdidas obviamente materiales, en caso de riesgo de incendio, riadas, etcétera, etcétera, y saldríamos ganando y tendríamos esa concordancia con la propia naturaleza, viendo lo que nos indican las cartas. La naturaleza nos avisa de lo que no se tiene que hacer y nosotros hacemos básicamente lo que nos da la puñetera gana. En este caso, ante la pregunta que acabo de hacer, si ecologista de salón o ecologista lugareño parroquiano, para entendernos, ecologista lugareño o parroquiano, o sea, que habríamos que tener hacer caso, ya que tendríamos que estar escuchando de manera constante, puesto que conoce la zona en concreto donde se puede llevar a cabo todo. Además de que tienen acceso a estudios de sus antepasados de la zona donde ellos viven, y que pueden, bueno, también lo tiene el de salón, para que no nos engañen, pero por boca a boca y de gente de atrás, de los más viejos del lugar, como se suele decir, todo el mundo sabe cuál es la zona más inundable de ese pueblo o esa ciudad en concreto. Y esto puede indicar dónde se debería de poner una presa o dónde se debería hacer un cortafuegos para evitarnos estos problemas el día de mañana. A continuación vamos a ver cómo poder paliar estos efectos a corto, medio e incluso largo plazo. Ya hemos visto que tendríamos que estar escuchando más a la naturaleza y sobre todo, por lo que nos han indicado las cartas, a escuchar más a la persona que más lo tiene controlado, que es la persona de la zona, el propio parroquiano, el propio lugareño, más que al ecologista de salón, que seguramente muchos de ellos, y no lo quiero mirar por las cartas, estén llevados por intereses económicos de terceros, los famosos lobbies. Vamos a ver qué tendríamos que llevar a cabo para, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, donde tenemos miles de satélites de la Tierra, lo que es el universo, que nos pueden dar información a tiempo real de lo que sucede en cualquier lugar de este mundo, donde pueden analizar satélites que pueden ver el flujo de unas nubes, hacia dónde van, cuál es la trayectoria, tornados, y poder prevenir y prevenir, como sucede en muchos sitios, para evitar ciertas catástrofes y ciertos problemas, sobre todo de personas, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en Valencia o lo que ha sucedido en este caso con diferentes huracanes en la zona de Estados Unidos, en la zona del Golfo de México, que todo el mundo sabe que por ahí es zona de huracanes y que se tendría que mejorar las infraestructuras para evitar esos problemas. Vamos a ver a continuación, como vais a ver en pantalla, cómo poder paliar estos efectos. Como suelo decir, a toro pasado todos somos manolete hasta que te pilles lero. En este caso vamos a prevenir antes que lamentar. Y vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esa previsión que tendríamos que llevar a cabo. Ya que se me han escapado esas dos cartitas, vamos a aprovecharlas. Le vamos a poner primero una de corte. Fijaos el corte. Me viene un caballo de bastos y un colgado. Arcano 12. Mirar atrás, reflexionar, cambiar de opinión, sobre todo cambiar de punto de vista. Me marca este colgado y todavía me faltan 6 cartas por salir. Cambiar de punto de vista, es decir, la teoría woke nos la guardamos en el cajón de nuestras respectivas casas. Esa Agenda 2030 tan famosa, tan maravillosa, que en teoría nosotros somos los contaminantes, mientras el Falcon y el Super Puma no contaminan nada. Bueno, vale, es al revés, pero vamos a dejarlo ahí. Chiste, perdóname por este pequeño inciso. Tendríamos que mirar a nuestro pasado cómo corrigieron las cosas, dónde estaban los cauces de los ríos, dónde estaban los límites de los montes, cómo arreglar esos límites de los montes. Y a partir de ahí miraríamos hacia el futuro con una gran previsión. Si vemos aquí lo que es el 3 de bastos, sobre todo, son unos barcos que se acercan hacia nosotros, en los cuales podríamos ver lo que sucedía de tiempo atrás en este mundo.
Con esos estudios, con ese análisis que seguramente muchos de nosotros o mucha de la gente que entiende de estos temas lo tiene al alcance de un solo clic del ordenador, pensar cómo poder analizar, cómo poder llevar a cabo las infraestructuras necesarias con el menor daño hacia la propia naturaleza, y que la naturaleza nos la pueda permitir, con el propio daño, menor daño a la propia naturaleza, para poder salvar vidas humanas y recursos y seguir estando en paz con nuestra propia naturaleza. No tenemos que elegir, aunque nos indicaría prácticamente los lovers, los enamorados, aquí en la carta, sí tratar con el ecologista de salón o con el ecologista, como acabo de decir, el parroquiano, sino buscar el equilibrio con la propia naturaleza. Es decir, utilizando los estudios que ya tenemos de tiempo atrás, analizarlos y llevar a cabo esas infraestructuras siendo el menor impacto contra la naturaleza. Pero ojo, sin dejar de hacerlas. Esto no implica que dejemos de construir pantanos o embalses, dado que si tenemos problemas de regadíos o de agua potable para el ser humano, no podemos evitarlo, tenemos que construir ese tipo de pantanos y de embalses, que también el día de mañana nos van a venir bien, pues para, en caso de que aunque estén con bajo caudal, te vengan unas riadas como nos están viniendo últimamente aquí en España o en algunos puntos del mundo, en otros puntos del mundo, se pueda ese agua se quede ahí embalsada en vez de salir en una tromba y recorrer varios cientos de kilómetros hasta llegar obviamente a su desembocadura natural, que suele ser o un río mayor o el propio mar. Pero haciendo caso a la naturaleza y viendo los puntos más problemáticos de esa zona, que para eso necesitamos a las personas que están en estas zonas en concreto, nos evitaríamos grandes daños y grandes catástrofes a posteriori. Otra cosa es que no se quiera hacer. Y ya para terminar, resumiendo, vamos a ver si en teoría, la teoría woke tan de moda como la tenemos actualmente, estamos en la generación woke, curiosa palabra, o sea, me ha costado encontrar lo que significa directamente. Vamos a ver si la teoría ecologista woke se equivoca en algo. Vamos a ver en este caso con una lectura de sí o no. Al utilizar solamente en este caso 22 arcanos mayores, es decir, no utilizo con este traductor arcanos menores, la interpretación la tengo muy sencilla. La respuesta sería un sí en concreto. No tiene en cuenta, y sobre todo tanto por el ermitaño y por el mago, que curioso me han salido estas dos cartas. La estrella de salida me marca un sí en toda regla, pero sobre todo el mago y el ermitaño, lo que me indica sobre la teoría woke es que directamente falla. Siempre falla en algo, no es 100% cierta. Falla en que no mira los registros que se tienen, que se llevaron a cabo desde décadas y siglos pasados, los cuales se tiene acceso en cualquiera de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestros pueblos, de allá de donde estemos. Tenemos esos registros ya enmarcados solamente, aunque sea en la prensa de hace un siglo o incluso de más. Y en esto falla directamente la teoría woke. Y hasta aquí lo que es el vídeo de hoy, amigos y amigas del canal. Como siempre digo, bienvenidos a Mister de Tarot. Recordad darle un fuerte like al vídeo en caso de que os guste, y los comentarios, que como siempre yo les acabo leyendo todos y les acabo dando like por respeto hacia vosotros que os molestáis en ponerlos. Así que, amigos y amigas, hasta el siguiente vídeo.